Estás demasiado gorda para ser esposa de cualquier hombre. Fue así, sin compasión ni piedad, que Prudencia escuchó, en voz alta, la frase que cambió completamente el rumbo de su vida. La multitud no perdonó. Se rieron, señalaron, y la fiesta que debería ser de alegría se volvió el escenario de su mayor humillación. Pero es ahí donde la historia toma un rumbo que nadie esperaba. Porque, mientras todos se burlaban, un hombre misterioso, millonario y poderoso, estaba ahí, observando en silencio. Él no veía en Prue motivo de burla, sino la belleza de quien cargaba verdad en la mirada y bondad en el corazón. Y fue en ese instante, en medio de la crueldad colectiva, que él tomó una decisión que desafiaría la opinión de toda la ciudad. Decirle, con firmeza, «Eres perfecta para mí». En esa noche festiva, la plaza estaba iluminada por faroles de colores, banderitas danzaban con el viento, y la risa de los niños se mezclaba con el sonido animado de la banda local. Era para ser un momento de celebración, de esos que quedan guardados en la memoria como recuerdo dulce de unión comunitaria. Prudencia, o Prue, como la llamaban los más cercanos, había decidido participar, aún con el corazón apretado por las inseguridades que la acompañaban como sombra constante. Ella creía que podría simplemente divertirse, probar una comida típica, ver los bailes y regresar a casa con la sensación de haber vivido algo sencillo bonito. Pero sucedió que, en medio de tanta gente, una voz se destacó. Isabella Álvarez, conocida tanto por su belleza como por su soberbia, resolvió tomar el centro de la atención. Con una mirada cargada de desprecio y una risita de lado, dijo en voz alta, de forma calculada, «Estás demasiado gorda para ser esposa de cualquier hombre». El impacto fue inmediato. El sonido de la música pareció disminuir, como si hasta los instrumentos se callaran para escuchar esas palabras afiladas. Entonces, como si fuera un espectáculo previamente ensayado, la multitud reaccionó con carcajadas. Era una risa colectiva, cruel, que resonaba y hería más de lo que cualquier agresión física podría causar. Prue, paralizada, sentía su cara arder y sus ojos llenarse de lágrimas. Imagínate estar en un escenario improvisado, contra tu voluntad, con cientos de personas señalando, riéndose, juzgando. Es como cuando un niño es ridiculizado en la escuela, o cuando un compañero de trabajo expone a alguien frente al jefe. Situaciones así se vuelven cicatrices, recuerdos que insisten en regresar. Lo más doloroso no fue solo lo que Isabella dijo, sino el placer con que vio a todos reírse de eso. Prue no era solo una persona en ese momento, era el blanco perfecto de una injusticia pública. A los ojos de quien observaba desde afuera, tal vez todo pareciera una broma de mal gusto, algo que se perdería en el tiempo como tantas otras escenas. Pero para Prue, cada palabra sonaba como una sentencia de valor, como si su destino estuviera sellado delante de todos. Es en este tipo de momentos que la vida separa a quien solo sobrevive de quien encuentra fuerzas para reescribir su historia. Ella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no de Isabella, sino de la sociedad entera que insiste en definir quién merece o no ser amado. Esta escena, desafortunadamente, se conecta con innumerables historias emotivas que ya hemos escuchado. Personas que fueron menospreciadas, ridiculizadas, disminuidas y que tuvieron que elegir entre aceptar la vergüenza o transformar el dolor en combustible. Prue aún no lo sabía, pero ese sería el punto de inflexión. Pues, desde el medio de esa multitud, una mirada silenciosa y atenta ya lo observaba con una visión completamente diferente. Con el corazón hecho pedazos, Prue no soportó permanecer ni un segundo más en esa plaza donde su dolor se había vuelto espectáculo. Sus ojos empañados apenas podían ver por dónde corría, pero solo tenía un deseo, salir de ahí, desaparecer, esfumarse de la vista de todos los que se reían. Las luces festivas, que minutos antes parecían vivas y llenas de color, ahora se transformaban en recuerdos crueles, como si se burlaran de su vergüenza. Cada risa que resonaba a la distancia sonaba como una repetición de la frase malvada de Isabella, reforzando el peso en su alma. La sensación era como cargar una mochila llena de piedras, y cada paso era acompañado de una opresión en el pecho. Muchos de nosotros ya hemos experimentado estas ganas de escapar de un lugar donde no somos aceptados, sea un salón de clases, una junta o hasta una reunión familiar. Prue sentía esto de forma avasalladora, y sus lágrimas corrían sin que pudiera contenerlas. Las calles estaban iluminadas por postes antiguos, cuyas lámparas amarillas creaban sombras largas y misteriosas en el suelo de piedra. Era como si la ciudad, ahora silenciosa en algunas partes, fuera cómplice de su huida. Ella atravesaba callejones estrechos, respirando con dificultad, tratando de recomponerse, pero en cada esquina venía a la mente la cara burlona de Isabella.
El corazón latía tan rápido que parecía querer explotar. Era una mezcla de vergüenza, coraje e impotencia. Sin embargo, había algo dentro de ella que insistía en continuar caminando, como si buscara, aunque inconscientemente, un refugio. Este instinto de buscar abrigo es universal. Cuando el dolor se vuelve insoportable, el cuerpo y la mente claman por un lugar seguro. Fue así como, casi sin darse cuenta, Prue llegó a un parque silencioso, un contraste irritante con la agitación de la fiesta. Ahí, cerca de una fuente antigua, finalmente se detuvo para respirar. Sentada en la banca de piedra, con el agua de la fuente brotando en un ritmo constante, Prue sintió como si estuviera en otro mundo. El ruido suave del agua le trajo un mínimo de paz, como un abrazo discreto que la naturaleza le ofrecía. Sus lágrimas caían, mezclándose con el sonido de las gotas, y pensaba en cómo la vida podía ser injusta. ¿Cuántas historias reales no se han desarrollado así? Personas que fueron heridas en público y, solas, tuvieron que buscar un rincón para recomponer su dignidad. Pero es en estos lugares silenciosos donde, muchas veces, suceden los encuentros más inesperados. Prue creía que estaba completamente sola, sin percibir que el destino había preparado algo mucho más grande. Porque ahí, en esa misma noche, alguien se acercaría para verla de verdad, no por lo que decían de ella, sino por lo que ella realmente era. El parque parecía olvidado por el tiempo, iluminado solo por el brillo suave de los postes antiguos y por la luna que se reflejaba en la fuente. Prudencia, encogida en la banca de piedra, creía que nadie la vería ahí. Pero el destino ya estaba preparando otra escena. Fue entonces que surgió Alejandro Torres, un hombre cuya presencia imponía respeto sin que necesitara decir una palabra. Millonario, influyente, pero también misterioso, él no era alguien que acostumbrara a ser visto en lugares sencillos como ese. Había quien dijera que cargaba secretos, que prefería la soledad a la compañía superficial de personas interesadas. En esa noche, sus pasos resonaron suaves por el suelo de piedra, hasta que sus ojos se fijaron en Prue. Él no vio a una mujer derrotada, ni un cuerpo para ser juzgado. Vio el dolor desbordándose, el silencio sofocante y la humanidad que tantos prefirieron ignorar. Y ese detalle cambió todo. Alejandro se acercó lentamente, como quien entiende que las heridas expuestas necesitan ser tratadas con delicadeza. Mantuvo cierta distancia, no queriendo asustar aún más a esa mujer que temblaba de vergüenza y tristeza. Su voz, firme y al mismo tiempo serena, cortó el silencio como un bálsamo inesperado. «Te veo. De verdad». Fueron solo 4 palabras, pero cargaban un peso que Prue nunca había sentido antes. Ella levantó la cara bruscamente, asustada, y se encontró con un hombre que no exhibía lástima, ni burla, sino algo raro, respeto. Por un instante, quiso creer que eso no pasaba de ser otra trampa, tal vez una ironía enmascarada de gentileza. Después de todo, después de la crueldad vivida en esa noche, ¿cómo confiar en alguien? Pero había en los ojos de él una sinceridad diferente, una mirada que no buscaba ridiculizar, sino comprender. Fue en ese detalle que su alma tembló. Aún así, Prue reaccionó de la forma más natural para alguien marcado por el dolor. Trató de levantarse apurada, dispuesta a huir nuevamente. La vergüenza aún era demasiado fuerte, y confiar parecía imposible. Pero, antes de que diera otro paso, Alejandro simplemente extendió la mano, sin prisa, sin exigencia. Un gesto sencillo, pero poderoso, como si dijera, «No quiero detenerte, solo quiero caminar a tu lado». Esta diferencia es gigantesca, y tal vez por eso desarmó el corazón de Prue poco a poco. ¿Cuántas historias emotivas no comienzan justamente así, con alguien ofreciendo apoyo cuando menos se espera? Ella respiró profundo, luchando contra la voz interior que repetía las burlas de Isabella. No sabía si aceptar o retroceder. Sin embargo, dentro de ella, una chispa de esperanza se encendió. Y apenas sabía que, al tomar esa mano, estaría dando inicio a un giro que cambiaría todo. El aire de la noche parecía más frío cuando Prue dudó ante la mano extendida de Alejandro. Era como si el universo entero se hubiera detenido por algunos segundos, esperando su decisión. Ella miró esa mano fuerte, firme, pero sorprendentemente tranquila, y sintió que había ahí una invitación para algo mucho más grande que simplemente dejar el parque. Aún así, su mente repetía la escena de la plaza, las carcajadas crueles, la cara de Isabella triunfante, y eso le impedía confiar completamente. Alejandro no forzó, no presionó, solo esperó con paciencia, como quien comprende que la confianza no se exige, se conquista. El silencio entre ellos fue roto por un leve suspiro de ella, que parecía luchar contra las ganas de aceptar. Había miedo,
Había vergüenza, pero también había esa chispa de esperanza que comenzaba a crecer. Y fue en ese equilibrio frágil que su vida comenzó a dar el primer paso rumbo a lo inesperado. Cuando finalmente tocó la mano de Alejandro, sintió una fuerza diferente recorrer su cuerpo, como si estuviera siendo rescatada de un abismo invisible. Él no la jaló con brusquedad, solo la ayudó a levantarse, ofreciendo apoyo con naturalidad. Entonces, sin grandes discursos, dijo: «Ven conmigo, aquí no es tu lugar». Esas palabras resonaron dentro de ella como un llamado, casi un comando suave. Y Prue, por primera vez en esa noche, se dejó guiar. Caminaron juntos hasta el carro de lujo estacionado cerca, y la diferencia entre la sencillez del parque y el brillo de ese vehículo era gritante. Era como atravesar un portal, salir de la sombra de la humillación y entrar en un territorio desconocido, pero acogedor. El corazón de ella latía rápido, no solo por el nerviosismo, sino porque presentía que estaba cruzando la línea de una vida hacia otra. Y Alejandro, en silencio, confirmaba esa sensación apenas con la mirada. Dentro del carro, el contraste era aún mayor. Los asientos de piel suave, el olor sofisticado, la tecnología en cada detalle. Todo parecía pertenecer a otro mundo, distante de lo que Prue estaba acostumbrada. Ella se sentó aún desconfiada, con las manos temblorosas apoyadas en el regazo, mirando por la ventana como si esperara ser juzgada nuevamente. Pero, en vez de eso, escuchó solo la voz calmada de Alejandro. «Deja atrás lo que pasó hoy. No necesitas cargar ese peso». Esa frase cayó sobre ella como un bálsamo, recordándole que tal vez fuera posible comenzar de nuevo. Era extraño. Un desconocido, millonario y misterioso, ofrecía justamente lo que ella más deseaba: paz y respeto. Mientras el carro se alejaba de la plaza de las risas crueles, Prue sentía, aún sin creer, que estaba siendo arrancada del papel de víctima. Y, en el fondo, algo le decía que eso era apenas el comienzo de una transformación. Cuando el carro se detuvo frente al edificio moderno, iluminado de forma imponente contra el cielo nocturno, Prue sintió el corazón acelerarse aún más. No estaba acostumbrada a ambientes de lujo, y cada detalle a su alrededor parecía gritar que ese no era su mundo. El portero, impecablemente vestido, abrió la puerta con respeto y saludó a Alejandro con naturalidad, como si la presencia de él fuera rutina, pero la mirada breve que lanzó a Prue mostraba sorpresa. Ella, avergonzada, mantuvo la cabeza baja, tratando de no demostrar la incomodidad. Atravesar el lobby de entrada fue como caminar sobre un escenario invisible. Lámparas de cristal reflejaban su imagen y recordaban, de manera casi cruel, el contraste entre quien ella creía ser y el espacio donde estaba. Pero Alejandro caminaba a su lado con tranquilidad, sin parecer notar diferencia alguna, como si fuera natural llevarla hasta ahí. Al entrar en el penthouse, el impacto fue inmediato. El espacio era amplio, moderno y lleno de detalles sofisticados. Paredes de vidrio con vista a la ciudad, muebles minimalistas y elegantes, arte contemporáneo en cada rincón. Prue, por un instante, pensó en retroceder, como si ese lugar fuera demasiado grande para recibirla. Era un escenario que parecía reservado para mujeres perfectas según los estándares de la sociedad, no para alguien que cargaba en el cuerpo las marcas de tantas críticas. Sin embargo, lo que sorprendió no fue la grandiosidad del ambiente, sino la forma como Alejandro la condujo hasta ahí. Él no hizo discursos, no trató de impresionarla con riqueza. Simplemente le ofreció un vaso de agua, acercó una silla con gentileza y dijo: «Aquí, puedes descansar». Fue en ese gesto sencillo que Prue percibió que, a pesar del lujo, había calor humano. Con el tiempo, los detalles del penthouse dejaron de ser pruebas intimidantes de desigualdad y comenzaron a revelarse como un hogar diferente. Sofisticado, sí, pero también acogedor. Alejandro, atento, no trataba a Prue como visitante pasajera, sino como alguien que merecía estar ahí. Él preguntaba si estaba cómoda, si necesitaba algo, y escuchaba sus respuestas con interés genuino. Y eso, para Prue, era más valioso que cualquier objeto caro presente en el departamento. Después de todo, ¿de qué sirve el oro si falta respeto? Fue en esa noche, sentada frente a la vista deslumbrante de la ciudad, que Prue sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin miedo de juicio. Aún no entendía por qué ese hombre se preocupaba por ella, pero algo dentro de ella comenzaba a creer que el encuentro no había sido por casualidad. Y esa sensación, aunque tímida, la preparaba para los próximos pasos. En esa misma noche, Alejandro sugirió que prepararan juntos una cena sencilla, algo que escapara del clima ceremonioso que el departamento transmitía. Prue se extrañó. Un hombre rico,
Acostumbrado a chefs renombrados y restaurantes carísimos, ahora estaba frente a ella abriendo paquetes de pasta y eligiendo condimentos comunes en la despensa. Pero había algo en la escena que la desconcertaba aún más, la naturalidad de él. Alejandro no parecía estar actuando para agradar. Era auténtico, como si quisiera mostrar que también podía vivir sin máscaras. Prue, insegura, trató de rechazar la ayuda, pero insistió en que pusiera las manos en la masa, literalmente. Mientras movían ollas y se reían de pequeños errores, el ambiente se transformó en algo ligero, casi íntimo. Por primera vez, Prue no se sentía como un peso, sino como parte de una experiencia compartida. Se sentaron a la mesa, frente a platos sencillos, pero preparados por ambos. El silencio inicial fue roto por Alejandro, que finalmente decidió revelar un poco sobre su vida. Habló de la infancia marcada por ausencia, del padre millonario que le dio todo, excepto presencia, y de la madre que, aunque cariñosa, no resistió la soledad. Pero escuchaba atenta, sintiendo cada palabra como una invitación para atravesar barreras invisibles que él nunca había permitido a nadie. No eran solo confesiones, eran grietas en un muro que Alejandro siempre había mantenido impasable. Y, en ese instante, ella percibió algo que la desarmó. Él no la veía como inferior, sino como alguien digno de conocer su verdad. La mirada firme de él encontraba la de ella, y cada intercambio de silencio parecía más revelador que 1000 palabras. Fue en ese clima que Alejandro giró la conversación hacia Prue. Preguntó sobre su vida, sus dolores, sus sueños. Ella dudó, tragó grueso, pero decidió abrirse también. Contó sobre las veces que fue humillada por causa del cuerpo, sobre las miradas que la desnudaron en público, sobre la soledad que sentía incluso entre familiares. Habló de las noches en que lloró en silencio, creyendo que nunca sería suficiente para nadie. Alejandro no interrumpió, no juzgó, solo escuchó con atención absoluta, como si cada detalle fuera importante. Y cuando ella terminó, con lágrimas contenidas en los ojos, él dijo con firmeza: «Tu historia no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo, porque resististe a todo y aún estás aquí». Esas palabras resonaron dentro de ella como un bálsamo. En esa cena nació algo nuevo, no solo una conexión, sino un vínculo profundo de reconocimiento mutuo. En los días que siguieron a la llegada de Prue al Penthouse, su vida comenzó a transformarse de maneras que jamás había imaginado. Alejandro hacía cuestión de incluirla en su rutina, presentándola a amigos, socios y compañeros de negocios, como si fuera natural que ella estuviera a su lado, digna de respeto y atención. Sin embargo, el mundo alrededor no siempre es comprensivo. Miradas torcidas, chismes venenosos y comentarios disfrazados de bromas surgían donde quiera que fueran, como si la felicidad ajena provocara resentimiento. Prue trataba de ignorar, pero cada palabra atravesaba su piel como una cuchilla invisible. Se preguntaba si merecía todo aquello, si su presencia realmente podría ser aceptada. Alejandro, percibiendo su incomodidad, tomaba su mano discretamente, transmitiendo seguridad sin necesidad de decir nada. Cada gesto de él era un recordatorio de que la dignidad y el respeto existen, aun cuando la sociedad insiste en humillar. Poco a poco, Prue percibió que la fuerza no venía solo de él, sino también de su propia resistencia. A medida que Alejandro la incluía más en su vida, los obstáculos aumentaban. Amigos cercanos cuestionaban sus elecciones, insinuando que podría estar siendo influenciado por emociones pasajeras. Socios murmuraban, tratando de convencerlo de pensar racionalmente y no poner su imagen en riesgo. Familiares aparecían con consejos que sonaban como críticas veladas, tratando de poner dudas en su corazón. Prue se sentía culpable, como si fuera una intrusa en ese mundo sofisticado que se abría ante ella. Durante noches silenciosas, lloraba escondida, recordando las palabras crueles que escuchó en la fiesta. Alejandro, por otro lado, reflexionaba sobre cada opinión, cada comentario, pero permanecía firme. Para él, la verdad era clara. Nadie podría definir el valor de Prue, nadie podía decidir quién ella era. Y esa constatación, a pesar de ser consoladora, también hacía que Prue se cuestionara si sería capaz de soportar tanta presión sin perderse. El punto álgido de esta prueba sucedió cuando Alejandro invitó a Prue a un gran evento de gala, reuniendo personas influyentes, poderosas y críticas, conocidas por juzgar cada detalle de quién aparecía. Para Prue, la perspectiva era tanto emocionante como aterradora. Sabía que sería evaluada por cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se tardó horas frente al espejo, eligiendo un vestido que equilibrara elegancia y discreción, tratando de sentirse a la altura del momento. Cuando finalmente entró en el salón,
Del brazo de Alejandro percibió inmediatamente el efecto de la presencia de ellos. Susurros, miradas de reprobación y hasta risas contenidas se esparcían por el espacio. Pero Alejandro caminaba con la postura erguida, como quien dice silenciosamente que nadie tiene poder sobre lo que él elige valorar. Prue sintió una mezcla de miedo, ansiedad y, al mismo tiempo, una fuerza inédita creciendo dentro de ella. Cada paso en ese salón era una prueba de valor, de resistencia y de autoestima, y en ese instante ella comenzó a comprender que estaba a punto de convertirse en dueña de su propia historia. Pocos días después del evento de gala, la ciudad comenzó a agitarse con rumores sobre la desaparición de Prue. Isabella, aprovechando cualquier oportunidad para perjudicar, esparcía rumores diciendo que Alejandro había secuestrado a la joven, inventando historias de manipulación y amenazas veladas. Teodoro, su hijo, no se quedaba atrás, reforzando las mentiras en grupos y redes sociales, como si la verdad importara poco ante un buen chisme. La noticia se esparció rápidamente, y muchas personas que antes se burlaban discretamente ahora comentaban con certeza sobre un supuesto escándalo. Prue, por su parte, escuchaba sobre sí misma a través de noticias y comentarios ajenos, sintiendo el peso de la injusticia acumularse como nube negra sobre su vida. Era difícil comprender cómo alguien podría inventar tanta crueldad. Cada vez que Alejandro tomaba su mano, sin embargo, le recordaba que él no se dejaría llevar por mentiras, pero ella sabía que la ciudad entera necesitaba ser confrontada con la verdad. Mientras los rumores ganaban fuerza, Prue se cuestionaba sobre cómo probar su propia inocencia. Muchos amigos se alejaron, no por falta de cariño, sino por miedo de involucrarse en algo que parecía demasiado escandaloso. Ella sentía la mirada de juicio hasta en rostros antes confiables. Pero Alejandro mantuvo la postura firme. «Estás conmigo porque quieres, y nadie puede quitarnos eso». Las palabras de él eran más que consuelo, eran un recordatorio de que el amor verdadero es resistencia ante la opinión ajena. Prue, aunque asustada, comenzó a entender que necesitaba enfrentar el tribunal social de la ciudad, mostrando que la mentira y la malicia no tenían poder sobre quien elige ser honesta y fiel a sí misma. Era el momento de transformar el dolor en valor, de usar su propia voz para desafiar la falsedad que la rodeaba. El punto álgido de la tensión sucedió en el tribunal, cuando Prue compareció ante todos, Isabella, Teodoro, ciudadanos curiosos y el detective contratado para esparcir mentiras. Con firmeza, ojos brillando de determinación, declaró que estaba con Alejandro por voluntad propia, que no había coerción, manipulación o cualquier tipo de engaño. Cada palabra suya reverberaba, demostrando confianza, respeto propio y la fuerza de quien finalmente entendía su valor. El detective, presionado, acabó confesando la falsedad de sus acusaciones. Alejandro, por su parte, permaneció a su lado, tomando su mano y reafirmando que el amor de ellos no necesitaba aprobación ajena para existir. En ese momento, la ciudad entera asistió a la victoria de la verdad sobre la mentira, y Prue, antes blanco de burlas, comenzó a ser reconocida como una mujer que eligió amor verdadero y dignidad por encima de todo. La humillación dio lugar a la admiración, y la historia, que podría ser apenas una más de injusticia, se volvió ejemplo de resistencia a valor. Después de la confesión del detective y el fin de los rumores, la ciudad entera comenzó a percibir la verdad que había sido escondida. Prue, de una joven humillada y ridiculizada, se transformó en ejemplo de valor y dignidad. Cada mirada que antes cargaba juicio ahora mostraba respeto o, al menos, curiosidad silenciosa. Alejandro tomaba su mano con firmeza, no solo como símbolo de protección, sino como demostración de admiración profunda. Las personas comenzaron a entender que la belleza de alguien no se mide por estándares impuestos, sino por el corazón, por la bondad y por la fuerza de carácter. Prue se sentía ligera, finalmente libre del peso de las críticas y de los chismes, y con cada sonrisa que intercambiaba con Alejandro, percibía que había encontrado no solo amor, sino también seguridad emocional. Era una sensación que trascendía palabras. La rutina de ellos, antes marcada por el secreto y por el miedo a la opinión ajena, ahora se volvía visible para la ciudad. Prue paseaba de la mano con Alejandro, visitaba proyectos sociales que la apoyaba y participaba en cenas de negocios, no más como una sombra, sino como compañera respetada. Cada pequeño gesto reforzaba el mensaje de que ella era valorada por lo que era, no por lo que aparentaba ser. Las personas que antes se reían, ahora observaban en silencio, algunas hasta trataban de entender el cambio. Prue aprendió, en ese proceso, que la verdadera fuerza está en mantenerse fiel a uno mismo, aun ante la presión social. Alejandro, al mostrar admiración constante por su bondad y por su esencia, le enseñaba a ver su propia importancia. Y en ese aprendizaje mutuo,
construían un lazo inquebrantable. Con el tiempo, la humillación se volvió apenas un recuerdo distante, casi imposible de creer que un día hubiera existido. Prue ya no era definida por la mirada crítica de la sociedad. Ella era la mujer que eligió el amor verdadero, el respeto y la confianza por encima de cualquier prejuicio. Alejandro continuaba demostrando su admiración, reforzando que cada rasgo de Prue, cada gesto, cada sentimiento era valorado y amado. La ciudad finalmente comprendió que no se trata de juzgar o limitar a alguien por apariencias, sino de reconocer el valor humano. Y así, la vida de ellos siguió, no sin desafíos, pero con la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. La humillación se volvió aprendizaje, el miedo se volvió fuerza, y la relación de ellos se consolidó como ejemplo de amor verdadero, respeto y valor, dejando atrás las sombras de injusticia que un día amenazaron con apagar su felicidad. Con la ciudad finalmente conociendo la verdad, Prue sintió una sensación de alivio que hacía mucho no experimentaba. Las risas crueles de la plaza, los chismes maliciosos, todo parecía distante, casi surreal. Alejandro permanecía a su lado, firme y protector, pero sin sofocar, permitiendo que floreciera a su propia manera. Cada gesto de reforzaba que no necesitaba cambiar para agradar a nadie, ya era perfecta para quien realmente importaba. Las personas comenzaron a verla con nuevos ojos, respetando su valor, admirando su paciencia y valorando su bondad. Era el triunfo de la dignidad sobre el prejuicio, de la verdad sobre la mentira y de la paciencia sobre la humillación. Prue comprendió que el amor no es solo un sentimiento, es también protección, reconocimiento y compañerismo. Alejandro la incluía en su vida diaria con naturalidad. Cenas de negocios, encuentros sociales, proyectos comunitarios. Prue dejó de ver esos momentos como obligación o sacrificio y pasó a considerarlos como experiencias enriquecedoras. Cada paso dado juntos fortalecía no solo el vínculo amoroso, sino también la autoestima de Prue. Ella aprendió que ser valorada va más allá de lo físico, que el respeto y el cariño son los verdaderos pilares de una relación sólida. Isabella y Teodoro, que trataron de esparcir mentiras y manipular la percepción de la ciudad, quedaron aislados ante la firmeza de la pareja. La historia de Prue y Alejandro pasó a servir de referencia. Una mujer que enfrentó injusticia, humillación y rumores, pero que encontró el amor genuino y la felicidad al permanecer fiel a sí misma. Al final, Prue no era solo una mujer que encontró un millonario para ofrecerle lujo y comodidad. Ella era la prueba viviente de que el valor y la autenticidad siempre prevalecen. La ciudad entera asistió y aprendió que nadie debe ser disminuido por su apariencia o por las opiniones ajenas. Alejandro y Prue caminaban juntos, lado a lado, con la certeza de que el amor verdadero no depende de la aprobación externa, sino de la elección consciente de valorar y respetar a quien se ama. La humillación pasó a ser solo recuerdo, y cada desafío que enfrentaron fortaleció la relación de ellos. Las historias emotivas y reales como la de ellos nos enseñan que, aun en medio del dolor y de la injusticia, es posible transformar la vida y encontrar felicidad genuina. La ciudad ahora reconocía a Prue como mujer íntegra, admirada y, sobre todo, alguien que eligió el amor verdadero, cerrando así el ciclo de burlas e inaugurando una nueva era de respeto y admiración. Y así, la historia de Prudencia nos enseña algo fundamental. No necesitas encajar en los estándares o en la opinión de los demás para ser feliz y reconocida. Aun ante la humillación, los chismes y la injusticia, ella mantuvo la fe en sí misma y encontró amor verdadero y respeto. ¿Cuántas veces ya has dejado que críticas y juicios definieran tu valor? Hoy es tu turno de reflexionar. ¿Quién quieres ser? ¿Hasta dónde estás dispuesto a luchar por quien realmente eres? Recuerda que tu fuerza viene de adentro y que elecciones conscientes pueden transformar tu vida. Si esta historia te inspiró, comparte en los comentarios cómo enfrentas los desafíos que la sociedad impone y cómo mantienes tu autoestima intacta. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue cada historia que va a cambiar la forma como ves el mundo y a ti mismo. Tu vida puede transformarse ahora, basta decidir actuar.